Bienvenidos a la revisoría NIC 33, donde veremos terminología, objetivo, alcance, definiciones, valoración, ganancias por acción básicas, ganancias por acción diluidas, acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos, opciones certificados de opción para suscribir títulos, warrants y sus equivalentes, acciones de emisión condicionada, opciones de venta emitidas, ajustes retroactivos, presentación, información a revelar, guía de aplicación, emisión de derechos, cifra de control, precio medio de mercado de las acciones ordinarias, opciones, certificados de opciones para suscribir títulos, warrants y sus equivalentes. Know-how de ganancias por acción. Concepto, objetivos, estrategia, ganancia por acción, requerimientos, análisis. Revisoría NIC 33. Terminología. Resumen Norma Internacional de Contabilidad número 33, NIC 33, ganancias por acción. Objetivo. El punto central de esta norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por acción. Alcance. Esta norma será aplicada por las entidades cuyas acciones ordinarias u ordinarias potenciales coticen públicamente, así como por las entidades que estén en proceso de emitir acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales en los mercados públicos de valores. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Acción ordinaria. Es un instrumento de patrimonio neto que está subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio neto. Acciones ordinarias de emisión condicionada. Son acciones ordinarias que se emiten a cambio de un desembolso en efectivo pequeño o nulo o de otra aportación, siempre y cuando se satisfagan las condiciones predeterminadas en un acuerdo condicionado de emisión de acciones. Acción ordinaria. Potencial es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. Acuerdo condicionado de emisión de acciones es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de ciertas condiciones predeterminadas. Antidilución es el aumento en las ganancias por acción o la reducción en las pérdidas por acción al asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados de opción para suscribir títulos warrants van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias si se cumplen las condiciones previstas. Dilución es la reducción en las ganancias por acción o el aumento en las pérdidas por acción que resulta de asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados de opción para suscribir títulos warrants van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias si se cumplen las condiciones previstas. Opciones de venta. Sobre acciones ordinarias son contratos que otorgan a su tenedor el derecho a vender acciones ordinarias por un precio determinado, durante un periodo fijado. Opciones, certificados de opción para suscribir títulos warrants y sus equivalentes son instrumentos financieros que otorgan a su tenedor el derecho a adquirir acciones ordinarias. Valoración. Ganancias por acción básicas. La entidad calculará la cifra de las ganancias por acción básicas sobre el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante y en su caso sobre el resultado del ejercicio de las explotaciones o actividades distintas de las de reestructuración por interrupción o cese de alguno de los componentes de la entidad o actividades continuadas atribuibles a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio neto.
Las ganancias por acción básica se calcularán dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, el numerador, entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación, el denominador durante el ejercicio. Ganancias. Para calcular las ganancias por acción básica, los importes atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la dominante con respecto a el resultado del ejercicio de las actividades continuadas atribuible a la dominante, el resultado del ejercicio atribuible a la dominante, A. Serán los importes recogidos en A y B, ajustados por los importes después de impuestos de los dividendos preferentes, las diferencias que resulten de la cancelación de acciones preferentes y otros efectos similares provocados por las acciones preferentes clasificadas como patrimonio neto. Acciones. Para calcular las ganancias por acción básicas, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo. El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo será el número de acciones ordinarias en circulación al principio del periodo, ajustado por el número de acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso del mismo, ponderado por un factor que tenga en cuenta el tiempo que las acciones hayan estado retiradas o emitidas. Este factor temporal será el número de días que las acciones hayan estado en circulación, calculado como proporción del número total de días del ejercicio. Si bien en determinadas circunstancias puede resultar adecuado utilizar una aproximación razonable del promedio ponderado. El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo y durante todos los periodos para los que se informa se ajustará por los hechos distintos de la conversión de acciones ordinarias potenciales que hayan modificado el número de acciones ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio de los recursos. Ganancias por acción diluidas. La entidad calculará los importes de las ganancias por acción diluidas para el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante y, en su caso, el resultado del ejercicio de las actividades continuadas atribuible a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio neto. Para calcular las ganancias por acción diluida, la entidad ajustará el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto y el promedio ponderado del número de acciones en circulación por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. Ganancias. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, calculado de acuerdo con el párrafo 12 por el efecto neto de impuestos de A. El importe de los dividendos u otras partidas asociadas a las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos que se haya deducido para obtener el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, calculado de acuerdo con el párrafo 12. B. Cualquier derecho reconocido en el periodo asociado con las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos. Y C. Cualquier otro cambio en los ingresos o gastos del periodo que pudieran resultar de la conversión de las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos. Acciones. Para calcular las ganancias por acción diluidas, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de acciones ordinarias calculado según los párrafos 19 y 26, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que resultarían emitidas en caso de convertir todas las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos en acciones ordinarias. Las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos se entenderá que han sido reconvertidas en acciones ordinarias al comienzo del periodo cero, o si fuera posterior, en la fecha de emisión de las acciones ordinarias potenciales. Acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos.
Las acciones ordinarias potenciales se tratarán como dilusivas cuando y solo cuando su conversión en acciones ordinarias podría reducir las ganancias por acción o incrementar las pérdidas por acción de las actividades continuadas. Las acciones ordinarias potenciales serán antidilusivas cuando su conversión en acciones ordinarias podría dar lugar a un incremento en las ganancias por acción o una disminución de las pérdidas por acción de las actividades continuadas. Opciones: certificados de opción para suscribir títulos, warrants y sus equivalentes. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad supondrá que se ejercitan las opciones y certificados de opción para suscribir títulos, warrants con efectos dilusivos de la entidad. Se considerará que los supuestos importes recibidos de estos instrumentos al proceder a la emisión de acciones ordinarias son iguales al precio medio de mercado de las mismas durante el ejercicio. La diferencia entre el número de acciones ordinarias emitidas y el número de acciones ordinarias que habrían sido emitidas al precio medio de mercado de las acciones ordinarias durante el periodo se tratará como una emisión de acciones ordinarias a título gratuito. El importe de la dilución es el precio medio de mercado de las acciones ordinarias durante el periodo menos el precio de emisión. Por ello, para calcular las ganancias por acción diluidas, las acciones ordinarias potenciales se tratarán como si estuvieran integradas por a. un contrato para emitir un determinado número de acciones ordinarias a su precio medio de mercado durante el periodo. Dichas acciones ordinarias se presume que están valoradas razonablemente y no tienen efectos dilusivos ni antidilusivos. Se ignorarán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas. B. Un contrato para emitir las restantes acciones ordinarias a título gratuito. Dichas acciones ordinarias no generan ningún ingreso y no tienen efecto alguno en el resultado del ejercicio atribuible a las acciones ordinarias en circulación. Por tanto, dichas acciones tienen efectos dilusivos y se añadirán al número de acciones ordinarias en circulación para calcular las ganancias por acción diluidas. Acciones de emisión condicionada. Para calcular las ganancias de acción básicas, las acciones ordinarias de emisión condicionada se tratarán como si estuviesen en circulación y se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas, si se cumplen las condiciones, es decir, si los hechos han tenido lugar. En otros casos, el número de acciones ordinarias de emisión condicionada dependerá de una condición distinta de las ganancias, obtención del cumplimiento de un rédito por acción en un tiempo estimado o del precio de mercado, comparación de acciones valuadas de precio de mercado en un tiempo estimado. Por ejemplo, la apertura de un determinado número de comercios al por menor en esos casos, suponiendo que la situación actual de la condición se mantendrá hasta el final del plazo previsto para el cumplimiento de la condición. Las acciones ordinarias de emisión condicionada se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas de acuerdo con la situación existente al final del periodo sobre el que se informa. Cuando una entidad haya suscrito un contrato que pueda ser liquidado en acciones ordinarias o en efectivo a elección de la entidad, ésta presumirá que el contrato será liquidado en acciones ordinarias y las acciones ordinarias potenciales resultantes se incluirán en las ganancias por acción diluida siempre que tengan efecto dilusivo. A efectos del cálculo de las ganancias por acción diluidas para los contratos que puedan liquidarse a elección del tenedor en acciones ordinarias o en efectivo, se empleará la forma de liquidación que tenga un mayor efecto dilusivo de las dos. Opciones de venta emitidas. Los contratos que exigen que la entidad recompre sus propias acciones, tales como opciones de venta emitidas y contratos de compra a plazo, se reflejarán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas siempre que tengan efectos dilusivos. Si estos contratos tienen un valor intrínseco positivo a lo largo del periodo, es decir, el precio de ejercicio o de liquidación ha sido superior al precio medio de mercado para ese periodo, el potencial efecto dilusivo sobre las ganancias por acción se calculará del siguiente modo. A. Se supondrá que el
que al comienzo del ejercicio se emitirán suficientes acciones ordinarias al precio medio de mercado durante el periodo para alcanzar los importes necesarios para satisfacer el contrato. B. Se supondrá que los desembolsos de la emisión se emplearán para satisfacer el contrato, es decir, para recomprar a acciones ordinarias. Y C. Las acciones ordinarias adicionales, la diferencia entre el número de acciones ordinarias supuestamente emitidas y el número de acciones ordinarias recibidas del cumplimiento del contrato, se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas. Ajustes retroactivos. Si el número de acciones ordinarias o de acciones potenciales ordinarias en circulación se incrementase como consecuencia de una capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento de acciones o disminuyese como consecuencia de una agrupación de acciones, el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas para todos los periodos presentados deberá ajustarse retroactivamente. Presentación. La entidad presentará en la cuenta de resultados las ganancias por acción básicas y diluidas para el resultado del ejercicio proveniente de las actividades continuadas atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, así como para el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante durante el periodo, para cada clase de acciones ordinarias que tenga diferentes derechos sobre el reparto de las ganancias del periodo. La entidad presentará las cifras de ganancia por acción básicas o diluidas con el mismo detalle para todos los periodos sobre los que presente información financiera. Información a revelar. La entidad revelará la siguiente información: A. Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas y una reconciliación de dichos importes con el resultado del ejercicio atribuible. A. Guía de aplicación, emisión de derechos. Si se ofrece una emisión de derechos a todos los accionistas actuales del número de acciones ordinarias que deberá emplearse en el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas para todos los periodos previos de la emisión de derechos, será el número de acciones ordinarias en circulación antes de la emisión multiplicadas por el siguiente factor: valor razonable por acción inmediatamente antes del ejercicio de los derechos, dividido para el valor razonable teórico de ex derechos por acción. El valor razonable teórico ex derechos por acción se calcula sumando el valor de mercado de las acciones inmediatamente antes del ejercicio de los derechos del importe del ejercicio de los derechos y dividiéndolo entre el número de acciones en circulación después del ejercicio de los derechos. Cifra de control. Para ilustrar la aplicación del concepto de cifra de control descrito en los párrafos 42 y 43, supongamos que la entidad tiene un resultado de las actividades continuadas atribuible a la dominante de 4.800 unidades monetarias, una pérdida de actividades e interrupción definitiva o discontinuadas atribuible a la dominante de 7.200 unidades monetarias, una pérdida atribuible a la dominante de 2.400 unidades monetarias, así como 2.000 acciones ordinarias y 400 acciones ordinarias potenciales en circulación. Las ganancias por acción de la entidad serán de 2,40 unidades monetarias por las actividades continuadas, 3,60 unidades monetarias por las actividades de interrupción definitiva y 1,20 unidades monetarias por la pérdida del periodo. Las 400 acciones ordinarias potenciales se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas, en tanto que las ganancias por acción resultantes de 2 unidades monetarias por las actividades continuadas tienen efectos dilusivos, suponiendo que las 400 acciones ordinarias potenciales no hayan tenido impacto en el resultado del ejercicio, como la ganancia de las actividades continuadas atribuible a la dominante es la cifra de control. La entidad también incluirá esas 400 acciones ordinarias potenciales en el cálculo de los otros importes de las ganancias por acción, aunque los importes resultantes de las ganancias por acción tengan efectos antidilusivos con respecto a los importes que les corresponden en ganancias por acción básicas.
lo que quiere decir que la pérdida por acción será menor en la versión diluida, 3 unidades monetarias por acción por la pérdida de ejercicio debida a las actividades de interrupción, y 1 unidad monetaria por acción por la pérdida de ejercicio. Precio medio de mercado de las acciones ordinarias. Desde un punto de vista práctico, sin embargo, una media simple de precios semanales o mensuales es normalmente suficiente. Generalmente los precios de cierre de mercado son suficientes para calcular los precios medios de mercado. Opciones, certificados de opciones para suscribir títulos, warrants y sus equivalentes. A efecto de adquirir instrumentos convertibles, se supone que las opciones y los certificados de opciones para suscribir títulos, warrants, se van a ejercitar cuando los precios medios tanto del instrumento convertible como de la acción ordinaria que se adquiere a través de la conversión son mayores que el precio del ejercicio de las opciones o los certificados de opciones para suscribir títulos, warrants. Sin embargo, no se asumirá este ejercicio a menos que también se suponga la conversión de instrumentos convertibles similares si es que existen. Los intereses netos de impuestos de cualquier deuda cuyo ofrecimiento se haya supuesto se añadirán como un ajuste en el numerador. Know-how de ganancias por acción. Concepto, objetivos. Concepto. Know-how es el cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericias y experticia del profesional financiero contable. En este caso vamos a lograrlo enfocado a la NIC 33, ganancias por acción. Objetivos: examinar las bases contables de las ganancias por acción, verificar las pruebas de rubros en los que intervenga su cálculo. Estrategia: ganancias por acción. En esta prueba se va a determinar el porcentaje de participación que tiene cada una de las acciones ordinarias y emitidas frente a las utilidades y su valor final. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos: total acciones ordinarias de la compañía, total acciones emitidas de la compañía, utilidades del ejercicio del año actual, cierre. Vamos al análisis. Bueno, esta es la revisión de acciones emitidas y su participación en las utilidades. Tenemos la fórmula, que es tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante dividido por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. Número de acciones ordinarias dividido por el total de acciones. Número de acciones emitidas dividido por el total de acciones. Tenemos el porcentaje de participación sobre las utilidades. Y la repartición: utilidades por el porcentaje de participación sobre utilidades ordinarias, aquí, y la segunda, utilidades por el porcentaje de participación sobre utilidades de acciones emitidas.